Hola, hola, estamos aquí haciendo una pruebita para invitar. ¿Cómo estás? Hola, hola, estamos haciendo una pruebita para en unos minutos vamos a empezar con un en vivo sobre la profesión, la vocación y el arte constelar. Estamos haciendo una pequeña prueba. Hola, hola. Estamos haciendo una prueba. Hola, Hola, hola. ¿cómo estás, Marta? Bueno, ya vamos entrando de una vez, ya que estamos aquí conectados. Y bueno, invitemos a los amigos para que Que vayan sepan que su- ya estamos por este medio. Si tú puedes por allí, yo no alcancé a invitar a la gente para pasarlos por este medio porque estábamos por otro medio. Pero bueno, Sí, no, ¿cómo están? así, señor. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos saludando a los amigos y a todos nuestros queridos, nuestras queridas, mucho gusto. ¿Cómo está? Mi nombre es Marta Yemira. Estoy aquí para saludarnos en vivo con un amigo, Juan Pablo Hoyos, él es coach y vocacional. Y vamos a trabajar hoy un tema súper interesante, que es el tema del coaching y las constelaciones familiares en torno a la vocación, a la profesión y el arte de constelarte. El arte de constelar es el arte de poder ser también desde esta vocación de constelaciones familiares. Tenemos muy buenas noticias hoy para una entrega maravillosa. Muy buenas noticias en tema de que tenemos ya la formación en constelaciones familiares. Entonces vamos a trabajar un poquito de ese tema hoy. Y vamos a trabajar con Juan Pablo el tema del coaching desde la vocación. Él como coach nos va a apoyar un poco en ese tema de la vocación y también desde las constelaciones familiares, cómo es ese tema desde la vocación y la profesión. Entonces, es aquí haciendo un poquito de espera para que las personas y los amigos entren. Hola, hola, ¿cómo están? Me encanta verlos. Hola Juanpa, ¿cómo estás? Vamos a presentar a Juanpa. ¿Ya estás listo? Sí, ya estoy más que listo. ¿Cómo estás, Marta? Un gusto. ¿Cómo va todo? Muchas gracias. Vamos haciendo un poquito de espera aquí, ¿cierto? Sí, señora. Si quieres, invítalos a los compañeros del grupo, a los 12, Ya mismo para que voy a sepan, regar la para que ola. sepan que es por aquí, porque cambiamos el medio, pero entonces para que sepan que es por aquí. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Aquí veo a Santiago, a Dani. Hola, ¿cómo están? Lorena. Ah, no, estamos súper acompañados. Mucho gusto, ¿cómo están? Buenas noches, qué rico tenerlos aquí en este espacio. Vamos a tener un espacio para trabajar un tema súper importante. El arte de constelarte como un tema principal, pero también desde todo el tema de la profesión y la vocación. La vocación como esa pasión que tenemos hacia lo que amamos, hacia dedicarnos, hacia esas experiencias de vida que implica no trabajar, sino hacer realmente lo que amamos. Estamos con la compañía de Juan Pablo, que se quedó congelado. Hola Juanpa, ¿cómo estás Ya, Juanpa? volví, ya Eso, volví. ya volviste. Bueno, bienvenido Juan Pablo. No, el Eh, gusto es mío. El gusto es mío estar en este espacio junto a ti. Gracias por tu invitación y por aceptar este conversatorio de este maravilloso recorrido de la parte vocacional desde una mirada sistémica, como es el caso tuyo, y desde el caso personal, es el tema desde el coaching vocacional, cómo integrar esa información y llevarla al ser, que esto al final se trata del ser. Total.
Cuéntate, Juan Pablo, preséntate, cuéntanos sobre ese proceso tuyo de transformación, qué haces, cuál es tu oficio. Bueno, como pueden observar, mi nombre es Juan Pablo Hugo, registrado en Colombia como Hoyos Salazar, pero desde la mirada sistémica ya integro a papá como Juan Pablo Uribe Hoyos, dado que mi Ujú. papá no tuvo el privilegio de registrar su apellido en un documento, pero tomo la fuerza de papá con el apellido y el de mamá a la par, porque somos 50 y 50. Me vivo aquí en Envigado, Antioquia. Tengo una linda familia que es mi esposa y mi hija de 1 año y medio. De profesión soy ingeniero informático y por vocación y por pasión de vida me gusta todo lo que tenga que ver con el coaching vocacional, todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal desde la plataforma coaching y desde ahí sanando. Vengo en este proceso, digamos, de transformación o del ser hace unos 6 años aproximadamente, en el cual he descubierto diferentes plataformas y una de las que más me he conectado fuera del coaching ha sido las constelaciones familiares. Por cosas de la vida, de lindas cosas, me he conectado pues con Marta, he estado en procesos con ella, una gran terapeuta, y quisimos sacar ese espacio justamente para conectar esa vocación y propósito de vida, que es una pregunta, es es un llamado que el alma nos empieza a hacer, el ser, y cómo esto es importante integrarlo y que esa pregunta siempre nos llega, va a llegar en cualquier momento, pero que el alma está disponible para ello y que hay que hacer un trabajo, un paso a paso, la plataforma que uno elija, solo que conectar con ese propósito implica sanar, recorrer caminos e ir a la fuente para tomar fuerza papá y mamá desde la mirada sistémica y sobre todo también ¡Wow! desde el coaching, y sobre todo también desde el coaching hacernos preguntas que nos potencialicen esos dones y talentos para llevarlos a la acción, obviamente acompañando pues como la parte económica. Son muchos factores, pero la economía parte fundamentalmente de esa abundancia, perdón, desde esa sanación con los primeros elementos base o personas base que son papá y mamá, para luego ir construyendo esa fuerza y ir recorriendo el camino con con ese poder, con ese amor y con esa entrega. Veo, veo tu crecimiento, veo tu claridad en el concepto, pero también veo en ese caminar tuyo, Juan Pablo, cómo vas integrando toda esta sanación a través de las constelaciones familiares, pues que te has dado la oportunidad, el permiso, el regalo gigante de caminar por esa sanación, que como tú lo has dicho, a veces desde la parte de la profesión, la vocación, a veces no nos sentimos integrados, no nos sentimos completos y satisfechos en ese caminar y parece que andamos como a tumbos o no tenemos claridad o simplemente no estamos felices con lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, eh, Exactamente. desde este arte de constelarte, que fue el tema, como tú lo titulaste, que me encantó, pues es el arte de la vida misma, el arte de estar en la vida. Bert Hellinger habla algo muy importante que es, estamos en dos, podemos estar en dos partes, o desde la vida o desde la muerte. Es decir, la vida, siempre estamos caminando hacia alguna de estas situaciones. Y cuando realmente estamos desde la vida, pues ahí estamos vibrando bonito, como se dice, estamos felices sabiendo lo que hacemos. A veces a mí me preguntan o yo les comparto que yo realmente no trabajo, ni como trabajadora social en mis actividades normales a diario, desde trabajo social en la alcaldía de Envigado en este momento, ni como terapeuta. Esto me lo gozo y lo disfruto cantidades. Es decir, hay pasión en esto. Y cuando hay pasión, hay vocación. Entonces, cuéntame un poquito sobre esto. Y acabas de tocar, antes de como comentar este tema, acabas de tocar algo muy importante, hay que disfrutar cada una de las cosas que hacemos. Desde el disfrute vamos encontrando un sentido y un para qué en el recorrido del camino de la vida. Ahora bien, hablando de mi experiencia, ¿por qué resultó de todo este cuento del crecimiento personal? Yo como todo un ingeniero de sistemas, que los ingenieros tenemos un comportamiento de ser muy analíticos, resulta de una pregunta clave que me hice hace 7 años, y es, yo iba en un
automático, que todo el tiempo era casa, trabajo, trabajo, casa, y sí, están como, como el ratoncito de laboratorio ahí, como un hámster todo el tiempo, ¿cierto? Y llega un día y me pregunto que si eso era lo único que había disponible para mí, para la vida, para mi familia. Cuando, wow, sorpresa, me empiezan a llegar mensajes de la vida, pero no es que llegaron de una y ya encontré la vocación, no, me llegaron a confrontar mucho y empezó todo este cuento con un tema de confrontación en un proceso coercitivo que se llama Ingenia. En Ingenia yo empiezo a sanar mi parte de niño interior y me di cuenta que estaba en un automático y que estaba en muerto en vida, o sea, estaba tan sumergido en la rutina que yo decía, no, eso no, yo, dentro de mi ser había algo como que sí, como que me chispeaba, por allá como que "Ey, salite de ahí o hacer un alto en el camino para ver qué está pasando, que hay algo mucho más grande que simplemente trabajar", pero recurrí a empezar sanación y vi pasado distintas transiciones como Reiki, muchas plataformas, pero cuando llego, digamos, al coaching vocacional, me doy cuenta que yo tengo muchos dones y talentos que quizás muchas personas los veían en mí y yo literalmente me hacía el loco con ello. No, no lo querías ver, no No querías lo ver tus veía, talentos. todo el mundo lo veía menos el más importante. O sea, yo, Suele en este caso, pasar. entonces era muy curioso porque los veían afuera y yo no los veía hasta que yo hice un trabajo de coaching vocacional siendo, digamos, coachee, porque hay varios conceptos en el coaching vocacional que es el coach, el coachee y el coaching como plataforma. El coachee viene siendo, digamos, la persona que va a la sesión y ahí me doy cuenta que tengo un don de comunicación muy bonito y de escribir y de aportar a otros desde mi esencia de una pregunta abierta. Entonces empecé a despertar ese don y lo estoy como, lo llevo a mi campo también porque yo sigo ejerciendo mi ingeniería, pero lo llevo ya para estabilizar el hacer con el ser, porque son elementos importantes a la hora de vivir o de sobre todo estar en la profesión. Ahí es donde vamos a partir la diferencia entre lo que es una vocación y una profesión. La vocación la podemos vivir en cualquier momento, instante de la vida. Yo puedo estar en una rumba, por decirlo así, en una reunión familiar, vamos a hablar más bien desde ahí, una reunión familiar, pero en una reunión familiar yo puedo estar transmitiendo pasión, como tú decías, esa chispa que enciende la pasión en tu casa, en tu rol, y puedes estar tranquilo, muy feliz ahí. Por ejemplo, sirviendo, yo qué sé, los platos o algo así, si ese es como tu don, pero el don del servicio. Pero la profesión es eso que nos, digamos, nos puede dar monetización económicamente, es algo donde podemos ejercer esos dones, pero la integramos con la vocación, porque la vocación es la que nos da ese motor de impulso, esa fuerza, ese poder para disfrutarlo, porque, digamos, muchos estudiamos la profesión, pero simplemente nos dedicamos, nos enfocamos y me incluyo porque me pasaba, nos, nos enfocamos mucho en el tema billete, dinero, verdecito, por decirlo así. Y cuando nos quedamos en eso, nos olvidamos de quiénes somos realmente. Y esa Era la pregunta, vocación versus la profesión versus el tener. Y ya cuando exactamente, hablamos de vocación versus el ser. Así es, así es. así es. Hay que integrar el ser, o sea, hay que hacer un equilibrio entre el ser y el hacer. O sea, los dos deben de ir de la mano. Cuando yo les decía ahorita que yo estaba en un automático y que me doy cuenta de eso era porque yo estaba desequilibrado en el que yo me iba por el hacer y no tenía el ser por ningún lado, y no porque no fuera buena o mala persona, pues hablando pues así a nivel social, porque esos conceptos desde la mirada sistémica no se comprenden de esa manera, sino que hay elecciones que nos abren o nos cierran posibilidades, sino que yo me dedicaba a hacer y hacer y hacer y hacer a otro y pues no estaba contando con mi opción interna, me dedicaba era a generarle dinero a otros y me olvidaba de mí, hasta un punto de entregarme en trasnochos, en trasnochos a la empresa porque mi carrera implica en algunos momentos trasnochos por algún soporte o alguna solución en tiempo real, pues desde la programación. Entonces, fue ir incorporando el concepto. Para todo hay un límite, pero también debo estar en ese rol. No, debo estar, no. Elijo estar allí para luego dar un servicio. ¿Qué significa dar un servicio desde la profesión? Significa entregar un talento para que el otro se le solucione
algo. Por ejemplo, en el caso mío, cuando yo programo una solución desde una web o de una aplicación móvil, lo que se hace en ese caso es entregarle una solución virtual a un usuario final para que pueda tener agilidad en sus procesos. Entonces es entregar un servicio. Entonces ahí se conecta un elemento muy importante en la vocación y profesión cuando yo los integro, y es que doy como resultado un servicio a otro, pero desde que yo lo haga con toda la incondicionalidad, básicamente. Entonces, cuando yo empiezo a integrar todos los conceptos, porque primero hay que conocerlos y luego integrarlos en el ser, ahí vienen los trabajos también que hay que ir a la fuente, hay que ir a la fuente de, bueno, sánese también para poder ver esos dones, esos talentos, para usted poder interiorizarlos y luego darse cuenta que en ese sanar hay que ir a la fuente más abajo, que son Ujú. papá y mamá, luego ir más a la fuente en otros procesos, desde las distintas plataformas. O sea, hay que Te sanar, voy a es una... interrumpir ahí. Dale, claro. Espérame. Dijiste algo bien importante en el tema de la profesión versus servicio, ¿cierto? Es decir, cuando hemos elegido, cada persona ha elegido un área de trabajo, ¿cierto? En tu Sí, caso la ingeniería, en mi caso el trabajo social, la medicina, la contaduría, los números, la administración, bueno, desde las ciencias sociales, las ciencias humanas, desde las ciencias contables, desde esas áreas, todas, absolutamente cualquier oficio o profesión nos lleva hacia un servicio, ¿cierto? Pero mira lo importante que es esto, Juan Pablo. Uno no puede hacer servicio desde esta mirada del ser, ¿cierto? Cuando realmente no nos hemos visto hacia sí mismos. ¿Cómo yo puedo totalmente. hacer servicio, ayudar a otro en esa ayuda, eh, la ayuda, desde el servicio de la ayuda, desde una Ajá, mirada profunda y un servicio real, si yo tengo temas profundos que sanar? Entonces, yo no puedo ayudar a otros si realmente yo no tengo mis situaciones un poco resueltas. Digo un poco porque siempre estamos en unos procesos de sanación. claro. Entonces, cuando tú me intervienes y dices, qué bonito, esa parte del servicio, ¿cierto? ¿Cómo tú has vivido esa parte del servicio desde la ingeniería y cómo encontraste tu vocación? Sería la pregunta que yo te... ¿Cómo empezaste a darte cuenta cuál es tu vocación y si lo que haces va con eso o no? Ok, súper interesante la pregunta. Em, yo me empiezo a dar cuenta, cuando les mencionaba ahorita, en el 2016 yo empecé un proceso inicial de plataforma coercitiva en donde me doy cuenta de que está en un completo automático. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta porque no sabía en qué momento me estaba dando espacios para mí. No me he dado cuenta de que tenía una familia y ni siquiera la estaba viendo. No, estaba en un piloto automático porque le estaba dando tiempo a una empresa directamente y me quedaba, pero no me estaba sacando tiempo a mí. O sea, eso fue como un jalón de orejas de arriba, lo llamo yo, literalmente. Pero ahí llegó ese proceso que les menciono y me llevan a un ejercicio en el que me ponen a ver desde digamos, desde la confrontación, a ver quién está llevando el timón de mi vida. Cuando Ajá. yo me doy cuenta que el timón de mi vida estaba a la deriva, que no había conductor, eso me dejó rayado, pues en el buen sentido. Entonces yo ahí dije, no, elijo a partir de ese momento, literalmente empezar a descubrir. Entonces ahí empezaron a llegar cierta serie de cosas, primero hacer presente la, valga la redundancia, la presencia mía en el trabajo. Cuando yo llegaba al trabajo, a sentarme literalmente al computador, ya sentir mi presente ahí, que estaba dando un servicio, pero que quien lo estaba dando era yo, por medio de mis manos, por medio de mi mente, porque mi rol no es, digamos, tanto desgaste físico a nivel pues, como de carga, sino a nivel más mental, porque se requiere hacer mucho análisis. Entonces fue empezar a, pues, a apropiarme de todos los momentos
momentos en los que yo llegaba, no simplemente ir, sentarme y hacer como loquito ya puro código y irme, no, Ujú. sentarme, respirar, ver lo que estaba haciendo, tirar el código literalmente, hablar con los líderes y empezar a integrar, pero integrar en el equipo, Más porque yo sí, conscientemente, más en el aquí y en la ahora, más, menos mecánico, menos menos desde lo automático. exactamente. Entonces cuando yo empecé a hacer todo eso, fue un paso a paso, fue cambiar un chip, pero no fue que yo, Juan Pablo llegó un día y que lo cambié de una, no. Eso fue un proceso, sigue el proceso hasta el momento final de la vida, pero en ese paso a paso empecé a descubrir plataformas después como el coaching, ahí me formo como coach de realización personal, porque en esas confrontaciones tuve la oportunidad de ser líder en esos procesos y luego liderar un equipo grande. Entonces ahí fue cuando ya empecé a ver que era capaz, que todo lo que me propusiera lo podía lograr. Y se me fue, y dentro de Wow, la sanación empecé a súper. escribir mucho. Yo inclusive guardo unos cuadernos, todavía sigo escribiendo dentro de mi proceso sanativo, todo lo que me hace sentido, así sea como algo loco, pues, pero empiezo a ir a rebobinarlo y cuando rebobino esto empecé a despertar un don de la escritura. De ahí nace mi primer libro virtual, que por cierto lo tengo en PDF. La idea es sacarlo el ¿Cómo año se llama? entrante. Se llama Escucha la llama de tu corazón, simplemente sonríe. Ahí, Ah, qué plasmo, bonito. ahí plasmo justamente cómo la sonrisa que el niño en su etapa de niño la tuvo y que por cosas de la vida la quitó porque inconscientemente se hirió con cosas que sucedieron, que las interpretó desde el dolor. Ahí doy un giro de que todo el tiempo, digamos, no es solamente sonreír y punto, no, sentir la sonrisa en el presente y saber que la melodía que todos los seres humanos tenemos internamente desde el amor es sonreír, porque hay una música interna cuando hacemos este gesto en los labios. Me desvío un poco de eso porque todo eso que salió en este tema de la escritura me llevó a preguntarme, ¿cómo puedo poner digamos, siempre escribía, siempre quedaban preguntas, dejaba preguntas abiertas. Y cuando empecé a ver que las preguntas abiertas eran las que me llevaban a profundizar, dije, wow, ¿en dónde puedo, digamos, integrar esta cualidad mía? Porque yo mismo me respondía a las preguntas abiertas y ahí cuando, wow, sorpresa, me doy cuenta de que existe el coaching, que yo la verdad, coaching, ni idea. Entonces empecé a Venga, hacer una... te hago una pregunta. ¿Para qué le serviría un proceso de coaching previo a haber trabajado constelaciones familiares, previo a haber sanado ese niño, previo a haber trabajado papá y mamá, que un poquito ahorita nos cuentas cómo fue tu proceso desde constelaciones familiares, Sí, desde ese arte de constelar? Eh, Explícale un poquito a la gente para qué y que le creamos al coaching. Lastimosamente hoy, así como el coaching, yo me certifiqué como coach espiritual personal desde una certificación internacional muy seria con la Universidad Universidad Janus de California. Y yo ahí, desde una certificación muy seria, o sea, fueron más de 2 años estudiando y de claro. prácticas, donde hoy, pues, el coaching ha sido, voy a ponerlo en Sí, ya muy, sea, se ya ha sea que hecho muy todas desde los, son prostitutas. eh, sí, no quería decir esa palabra, muy de garaje, ¿cierto? Sí, sí, Muy de garaje es que alguien va a vivir el proceso en un fin de semana, salen empoderados y escriben unas líneas y creen que con eso pueden ir a repetir eso a otra comunidad. totalmente. Lastimosamente he vivido, me han traído esas experiencias y lástima pues que se ha distorsionado en gran medida el coaching, ¿cierto? Yo lo Sí, estudié desde este concepto espiritual transpersonal, también organizacional, y pues sí lo aplico en las partes terapéuticas también. ¿Cómo tú ves ese tema del coaching y cómo aplicarlo al tema profesional y vocacional? listo. El coaching es una plataforma de pregunta abierta que te lleva a una meta, ¿cierto? Básicamente. De por sí, el origen del coaching, para los que, digamos, apenas están introspectando en este mundo del coaching,
el coaching tiene como punto de partida la socrática, la mayéutica socrática del filósofo Sócrates, que él daba luz a las personas con simplemente preguntarles algo abierto. ¿Qué es una pregunta abierta? No que una pregunta abierta no te lleva ni a un sí ni a un no, sino que te lleva a cuestionar algo profundamente. Eso significa el concepto de pregunta abierta. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo empiezo como el transcurrir del coaching y cómo llegó todo este montón de información, la vocación la empiezo a integrar en la medida de que descubro primero mis dones y talentos desde preguntas abiertas y los empiezo a integrar. Ahora bien, yo que recomiendo, aquí es donde vengo a integrar un tema importante de las constelaciones y por eso este programa tiene el tema del arte de constelarte como arte vocacional, porque para poder primeramente descubrir esos dones y talentos, esas cualidades, esas habilidades, porque el coaching vocacional maneja esto, hay que ir a la fuente a sanar. Hay que sanar primero la primera persona que somos nosotros, sea en la etapa adolescente o niño interior, luego ir a la fuente más abajo, sanar a papá y a mamá, y luego ir más a fondo si tenemos temas, digamos, ancestrales, como lo que menciona el libro, este dolor no es mío, pero cuando ya hacemos ese trabajo, limpiamos la casa, le hacemos depuración de información como un computador cuando está lleno de información que hay que empezar a depurar, o el mismo celular, eso somos nosotros a la par, pues como por colocar un ejemplo, de si podemos dar el salto al coaching desde la parte vocacional, porque hay muchas ramas del coaching, como tú en este caso que manejas la parte transpersonal terapéuticamente hablando. Y en el campo de la vocación, ya empiezas ese trabajo, primeramente, en qué punto estás, quién eres tú, cómo te consideras tú, porque hubo algo muy particular en mi historia desde que empecé este proceso, hace 7 años aproximadamente, y es que yo siempre quería que alguien me diera la varita mágica, me dijera, tú eres esto, tú eres aquello, y con eso eres feliz. Entonces fue muy curioso porque cuando empecé así, bueno, en Ingenia lo llaman shifter, pero eso es un coach a la final, me dijo en una confrontación, pero muy del amor, me va diciendo, ¿quieres tener tu varita mágica? Yo, sí, sí, dámela, dámela. Ah, bueno, búscala dentro de ti. Yo, pero ¿cómo así? No me le vas a dar. Literalmente fue así la conversación. Entonces, cuando ella me lleva a ese punto, yo dije, es que primero debo de seguir siendo yo. Entonces ahí cuando yo elijo ir primeramente a sanar, hacer un recorrido también en distintas plataformas de psicoanálisis, pero también ir a las constelaciones me abren la mente y cuando me abren la mente doy el salto al coaching vocacional, hago mi La trabajo del coaching vocacional. mente, el alma, el corazón, el clan, Las constelaciones abren un poco de porque cosas, casi nada, nada mente, más es el alma. Siempre les digo, no mente en sino las que, constelaciones. exacto, sino que justamente cuando empiezo el trabajo de constelaciones en ese momento, porque yo tengo 2 etapas, ese trabajo antes del coaching, yo era, digamos, ahí sí, o sea, tú me has conocido la parte analítica y sé que lo he traído mucho en las sesiones que hemos hecho tú y yo, pero en esa etapa era mucho más, o sea, ahí era, yo no me permitía sentir, y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que en ese automático que venía, no estaba sintiendo la vida. O sea, me Wow. colocaba una capa, no, me colocaba una capa para no permitirme ser vulnerable, Wow. porque yo tenía que serme el fuerte, yo tenía que serme, no, el más, el que no le pasaba nada, el que se autoexigía, por ratos me pasa por ahí todavía, pero ya le El hago clic, superhéroe, el el superhéroe. superhéroe, exacto. Claro, porque dentro de la mirada sistémica del arte de concelarte, yo me colocaba o me posicionaba en el lugar de papá en la relación de mamá. Entonces, claro, cuando yo ocupaba ese lugar, piquiqui, no estaba, primero estaba cargando con cosas que no eran mías y segundo, pues no me estaba disfrutando la vida porque estaba haciendo el rol no correspondiente, hablando de una mirada sistémica. Entonces ahí doy el primer salto al coaching y yo empecé con un tema de escribir, vuelvo y retomo la escritura y en el escribir sale el fanpage de Camino a la Vocación, que es mi proyecto personal, pero en esa época simplemente yo creé una página en Facebook,
yo colocaba un escrito y ya, no pasaba de ahí. Pero una vez en esa conexión con el alma, empecé a sentir que era un proyecto más allá de escribir. Entonces me empezaron a llegar pues como mensajes por medio de personas, libros, y ahí nace Camino a la Vocación, pero no como una página de escritura únicamente, sino también como un proyecto más allá de la transformación. Y claro, teniendo en cuenta mi historia. Siempre que uno quiere ser ejemplo o ser servicio para el otro, debe contener, ahí es donde uno empieza a entender el para qué vive ciertas cosas en la vida. Entonces, claro, empecé a traer toda la información que había vivido hasta ese momento y la empecé a integrar. Ahí entonces me formé como coach vocacional, me hice el proceso conmigo, descubrí mis dones y ahí también hice un descubrimiento de que mi vocación la podía llevar a mi profesión, porque yo Wow. estaba aislando mi vocación y estaba aislando mi profesión. Entonces llegó un momento de confrontación y dije, no, ya encontré mi vocación, mis dones y talentos y mi propósito, pero literalmente voy a decir algo, puede sonar fuerte, le di una patada a la profesión y fue ahí donde descubrí, en esa patada que le di a la profesión, que fue cuando llegó pandemia, es que eso fue muy hermoso, porque yo me despido, le hago un duelo, literalmente le hago un duelo a la profesión, hasta aquí, gracias, nunca cambies, y llega la pandemia y me dice, no señor, usted debe volver a su profesión, porque la pandemia, yo empecé un emprendimiento también a la par, cuando llega la pandemia nos encierra, y, y me dice, no, Juan Pablo, la profesión hay que llevarla de nuevo. Entonces ahí vuelvo y me integro a la profesión, pero me vuelvo a ir a la profesión y me digo, no, ya la vocación no la puedo. O sea, empecé a ir a los extremos. Ok. Y eso me llevó en estos últimos procesos, que ahí cuando vuelvo ante ti, en los procesos de constelaciones, ahí me di cuenta que la vocación y la profesión deben de ir de la mano, porque la profesión es el vehículo y la profesión es el vehículo, por decirlo así, y la vocación es ese impulso, El esa pasión, alma, es el alma en vida literalmente, el dejándote alma. para poner a disposición los dones y talentos que aportan servicio a otra persona. Pero para yo Ok, llegar a ese punto, había que barrer la casa ok. literalmente. ¿Cuál es la casa? El cuerpo, el alma, el ser y todo lo que tiene que concebir el papá y la mamá, Te voy a hablando desde la mirada. preguntar sobre ese tema. Te voy a preguntar para que lo hagamos conversadito. Bueno, entonces Juan Pablo llega a la vida de Marta Yemira. ¿Cómo llegaste tú? Cuéntame cómo llegaste primero a este espacio de constelaciones familiares con Yemira. Cuéntame. Yo contigo llegué, es muy curioso, hace unos meses me venía sucediendo un tema de que siempre repetía una situación de que todo el mundo me veía la cara, o sea, ya había sanado, o sea, cuando uno empieza esos procesos sanativos dice, no, ya barrí la casa, ya sané y suerte, ya no, ya vuelvo a ser normal, porque eso suele el ego hablarle a uno mucho el tiempo en ese punto. Ah, Entonces cuando en ciertos meses de este año, eso fue este año, empecé a darme cuenta de que siempre me sucedía que todo el mundo me veía la cara, o esa era la conversación que yo tenía con respecto al exterior. Entonces un día me dio tanta impotencia porque sucedió algo muy profundo y que no me quisieron pagar una plata. Te digo, otra vez lo mismo, no, no, no. Esto no es el externo, eso tiene que ver conmigo. Entonces ahí es que me puse como loco a buscar consteladores, me acuerdo. Y bueno, utilizo la palabra loco en el buen sentido, fue cierto. Y por un contacto vio mi estado, porque yo dije, debo resolver eso rápido, o sea, mi afán. Y justamente llega y me pasa tu número. Y yo te hablo, tenemos una primera conversación por teléfono y programamos la constelación y logramos hacerlo en tiempo inmediato, darme cuenta y ver que otra vez me estaba saltando el paso de que no estaba yendo a la fuente y que quería resolver rápidamente eso. Y no, esto no se trata de resolver rápido, se trata son de darse cuenta, procesos, son son procesos procesos. y Juanpa, darnos hay una cuenta. preguntita allí, una pregunta allí. Bueno, entonces, tú trabajaste como desde este arte de constelarte, que ese nombre me encantó y te lo voy a copiar, como consteladora familiar. Las constelaciones familiares son más
es más que una terapia, es el arte de la vida misma. Bert Hellinger, les voy a presentar al maestro, que siempre me gusta presentarlo para que sepan de dónde viene este tema de las constelaciones familiares de Bert Hellinger, que es nuestro honrado maestro, que es un alemán, que fue el que trajo este conocimiento, ese fue su legado. Y bueno, al estudiar a este gran maestro, vemos que desde los órdenes del amor, ¿cierto? Tú venías en un problema de desequilibrio entre el dar y el recibir, dijiste, estaba dando un servicio, pero no recibiste pues ese pago en contraprestación. Y desde Ujú. nuestros desórdenes, las constelaciones familiares lo que nos permite ver, primero son nuestros desórdenes, para poder sanar lo que haya que sanar e incluir y transformar también, porque no solamente es una terapia, es una transformación de la vida misma, ¿cierto? Es el arte de constelarte. Entonces, desde esa mirada, desde esa es tu experiencia, que pasaste y que estás en ese proceso con Marta Yemira en Constelaciones Familiares, cuéntanos tu experiencia desde Constelaciones Familiares. Es decir, como, ¿cuál fue el impacto que generó en tu vida haber sanado con eso profundo, como tú lo dices, es llegar a la esencia? Bert Hellinger con esa terapia nos enseñó a llegar a la esencia. ¿Qué alcanzaste a ver y de qué te diste cuenta en tu proceso con el tema de papá y mamá? Bueno, cuando vuelvo de ti, en ese proceso, yo me llenaba mucho la boca diciendo, no, yo ya sané a papá, yo ya le perdoné, bueno, lo sané, porque la palabra perdón no existe, bueno, no se maneja de las constelaciones. Entonces yo decía, no, sí, ya resolví ese asunto, pero cuando me constelo contigo me doy cuenta de que no, me seguía saliendo el asunto y no lo estoy viendo realmente. Entonces, ¿qué pasa? En el tema que trabajé inicialmente, que fue el abuso, en la primera constelación que tuvimos, ahí pude darme cuenta que para ver a papá no era solamente hablarlo, era sentirlo. Entonces el primer impacto que tengo es que, o sea, desde las constelaciones de manera el tema de sentir a papá a la derecha y sentir a la mamá a la izquierda, pero yo sentía que todavía había por ahí algo que no dejaba porque no lo sentía, o sea, yo decía, no, él sí está a la derecha y todo el cuento, pero desde esa constelación empecé a sentir más su presencia en este lado derecho, digamos, no solamente en energía, sino por la mirada del lado derecho, por la mano que yo manejo en el lado derecho, empecé a fluir mucho más. Pero el impacto que mayormente tuvo ha tenido las constelaciones, primeramente, ya no sentí carga o ese malestar como de impotencia que manejaba yo cuando tenía un reto a nivel personal o profesional y empecé a querer más la respiración y darme y seguir como aceptar lo que había, digamos, ¡Wow! aceptar lo que había disponible en ese momento y es el disfrute también de las cosas, porque ya es esa vida misma. Entonces, cuando empiezo nuevamente a hacer los trabajos de constelaciones, pues en este caso contigo, me doy cuenta de eso y luego ya empiezo a integrar. Ah, bueno, y otro tema con papá, que es que mi papá ha sido como el trabajo más directo. Obviamente con mamá también ha estado el trabajo, pero yo decía, no, yo también ya tengo integrado a papá, ¿la de qué? Pero en el nombre no, en el nombre seguía Hoyos Salazar. Les cuento un poquito, como mi papá no alcanzó digamos, a registrar en notaría y eso. Los dos apellidos que yo tengo por notaría son los dos de mi mamá. Yo, pues, según el orden es como si fuera el hermano, pero ya he girado, pues, ¿cierto? ¡Qué Pero bueno! el punto es que ya verbalmente le digo Juan Pablo Uribe Hoyos, que es el apellido de mi papá y el apellido de mi mamá, y yo lo tenía muy claro, de por sí en la última constelación que tuvimos, yo traje ese tema, fue muy curioso porque lo traje, y tú decías, ay, sí, qué bonito, pero ajá, no lo estás verbalizando, y lo tenía anotado, yo tengo el árbol genealógico por aquí, de mi primer rango, de abuelos, papá y mamá, y que no tengo el completo, pues digamos, hecho en gráfico así grande, pues lo tengo en hojas,
Entonces en ese yo tenía la familia de Juan Pablo Uribe Hoyos, pero no lo verbalizaba. Entonces cuando lo empecé a Wow. verbalizar, empecé a sentir más a papá O sea, lo y las tenías cosas excluido, la palabra, excluido. cuando lo había excluido, no sentía esa fuerza. Es muy curioso porque tomó mucho más, digamos, tomó mucho más sentido, por decirlo en el buen sentido, eso que tanto lo mencionas tú, de que la fuerza de papá es el éxito y la fuerza de mamá es esa parte, digamos, abundante de cuidado y eso, pero hablando de papá puntualmente, esa fuerza la empecé a sentir, esa es una cosa que me queda guau. Ahí es donde dice uno la tierra es plana, pues cierto, Vamos a hablar pero de ese tema. Entonces, resulta que desde constelaciones familiares, el padre es la fuerza, pero no es esa fuerza física, pues, que bueno, también puede sentirse así, pero se habla desde la fuerza de la vida hacia adelante, o sea, es el que nos claro. impulsa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el padre? El padre es el que persiste, pues en una relación es el hombre quien persiste hasta lograr que la dama le diga sí, y en ese proceso de persistencia, gracias a ese proceso de persistencia estamos tú y yo aquí, todos nuestros amigos ahí siguiéndonos. Si no hubiera sido por esa persistencia, eso es lo que nos enseña papá. El padre nos enseña a que no nos autosaboteemos. En la fuerza del padre, cuando estamos en un vínculo bonito, positivo, de aceptación, de sentimiento sobre ese padre tal y como es, hace que nuestra vida se nos facilite en ese proyecto de vida, en esas intenciones hacia el futuro, porque es esa fuerza que nos impulsa a que no nos autosaboteemos, a ese tema de la procrastinación que casi no sabemos cómo hacerlo. ¿Tú sentiste eso? ¿Tú sentiste de esa fuerza del Padre que ha mejorado en tu vida, esa fuerza hacia que los éxitos o las metas que te has propuesto es ir hacia allá y no lo que te decía, tú decías como, no, hasta aquí, qué pereza, qué jartera, ya no Empecé, voy más por ahí. empecé he empezado a valorar mucho más que todo es un paso a la vez, pero que todo hace parte del camino, del propósito, y en mi profesión he empezado a integrar mucho más eso, porque no me da como fatiga como antes me daba, sino que me disfruto más como ese retos que me ponen o que la vida misma me manda por medio de mi profesión, hablando propiamente de la profesión, pero también ha mejorado mucho la relación con mamá. Es muy curioso porque a mi mamá al principio le dio como una cólera, por decirlo así, el tema de integrar en el nombre verbalmente hablando a papá. Y me decía, ay, no te cambies el apellido, y empezaron las repercusiones. Pero después de eso, ha venido una calma con ella, he venido una calma conmigo, que uno empieza a entender como, uy, esto sí tiene mucho sentido. Y es ver la vida misma, como tú lo mencionas, en cada una de las cosas que hacemos. Y sabes, es muy curioso porque empezaba a valorar mucho más la respiración consciente. O sea, uno sí la teoría le dice, no, respira lentamente y eso. Pero cuando uno lo empieza a llevar a la acción, y sobre todo cuando uno empieza a limpiar la casa, o sea, el ser de esas heridas, y a honrar la existencia de papá y de mamá, que ambos se juntaron para formar lo que somos nosotros hoy en día. Y simplemente por estar ya viviendo, ya eso es un mejor regalo que nos pudieran dar. Es una cosa muy hermosa, la verdad. Entonces, es tomar la vida desde ahí, y cuando uno toma la vida, la vocación empieza a surgir, que es cuando empezamos Eso, a hacer ese súper. descubrimiento. Me encantó eso porque, mira, la madre, cuando andamos con papá, pues entonces esos éxitos o esas situaciones de economía se sustentan y tenemos hay la fuerza para que eso en el tiempo se sostenga, ¿cierto? Eso es lo que cuando integramos a papá en el corazón y realmente tenemos una mirada del padre como el grande y nosotros desde la humildad de hijos como pequeños, y eso es lo que pasa. Vamos
a forjar a esas metas hasta conseguirlas, ¿cierto? Y que esas metas ya conseguidas, pues vamos a permanecer en esas. Mientras que con la madre, ese vínculo con la madre, que en algún momento el vínculo siempre hay con papá y mamá, lo que cambia es la relación. El vínculo va a estar hasta que hasta que existemos en este plano y más allá, pienso yo. Pero la relación, cuando se daña la relación con esa papá o esa mamá por cantidad de situaciones, ¿cierto? Pues es como que muchas personas me dicen, Marta, mira, yo quiero trabajar la abundancia, no consigo trabajo, el dinero se me es difícil, gasto el dinero, no sé, no sé organizar mis finanzas. Entonces, yo les digo, y si se dejan orientar, y alguien preguntaba por allá que cuántas constelaciones, cada persona tiene un camino, Es un, cada es persona un tiene un proceso. No podemos, esto no es una cosa de receta. Y lo que yo trato de hacer, Juanpa, y tú sabes que es así, es no crear esa dependencia de que, venga, tienen que estar conmigo pues 2 años haciendo terapia y claro que constelación. No, no se cada día, puede, no es mi estilo. Entonces la idea es que si usted trabaja la esencia, mamá y papá, la mamá tiene que ver con la abundancia, porque desde ese útero sagrado, desde la madre como quien estuvimos allí nos dio todo, desde esa entrega total que nos da la madre, entonces por eso ella representa la abundancia. Entonces, en esa combinación de abundancia y la fuerza para mantener eso, ¿cómo vas tú? Entonces, cuéntanos el tema también con la mamá y cómo vas tú en tu camino de tu proyecto. bueno, a nivel de abundancia, uno suele tener el concepto errado de que la abundancia es el dinero. Y es más que eso. El dinero es ese resultado de todo ese trabajo. Entonces yo Correcto. en algún momento me enfoqué, ay no, yo soy abundante porque me llega dinero. Graso error. Porque me olvidaba que la abundancia tiene un elemento importante y es la gratitud. Y esa gratitud inicialmente arranca con papá y agradeciendo la vida a ambos, a estos dos seres humanos que se cruzaron y nos dieron esa semillita y ese útero para darnos la vida. Entonces, en ese Total. momento mi vida está pasando en ese momento de que todo lo agradezco, de que todo lo veo con gratitud literalmente, desde una caída, desde un obstáculo, por decirlo así. Cuando lo veo desde la gratitud, el, el ser lo transforma y lo integra. Entonces es muy curioso porque vengo en esa transición de observar todo, pero observar desde ese amor. Hay momentos en que eso también puede volverse como, ay, no, solo amor y paz, no. Es verlo desde ahí, pero saber que somos humanos y tenemos la posibilidad de equivocarnos, pero no desde el juicio, sino desde el aprendizaje. Lo, Porque la culpa lo diría yo desde el amor compasivo y es benevolente. benevolente, el amor benevolente que tanto nos dice. Entonces, justamente estoy en un entrenamiento este mes de noviembre, en un encuentro de buceo en Santa Marta, y me traje una frase muy bonita que es: la culpa no existe. Entonces, cuando empezamos a Ah, decir que la culpa no qué existe, bonito. adicionalmente a lo que vimos en el grupo solidario contigo, es ver que todo es un aprendizaje y todo es un constante crecer. Entonces, cuando me pregunto sobre la abundancia, cuando conecto a la gratitud, cuando veo que todo tiene un para qué, empiezo pues, emocionalmente me empiezo a sentir más tranquilo, y eso ha venido pasando en los últimos meses, desde que vengo este tema como constelando. Y empezó, y pasó algo muy particular. Yo a mi mamá, digamos, yo sí la veía y, y pues como que sí, yo sí sentía que la amaba, pues digo así, lo digo desde antes. Pero después de unas últimas constelaciones que tuve, se me despertó las ganas de abrazarla. Y eso fue un avance Qué para mí importante. bonito. Para mí fue un avance importante porque rompí, después de haber limpiado la casa, como lo dijimos ahorita, barrer esas heridas, ese resentimiento que inconscientemente creamos hacia ellos, porque los vemos como nuestros superhéroes, pero también hay que saber que ellos son humanos. Eso fue lo que me llevó como a romper eso, pero lo rompí fue de una manera súper, súper Natural.
natural. Sí, Esa es la porque palabra. mira, te quería Fluido. comentar algo. Desde esas bellas imperfecciones, por eso desde mi logo es, somos bellamente imperfectos, Ujú. ¿cierto? Y sí que nos parecemos a papá y sí que nos parecemos a mamá porque somos parte de ese 50-50 que ellos nos dieron. Y entonces, te comparto un poquito desde mi proceso de coaching y otros procesos de coaching que me han comentado. Mi proceso de coaching pues fue muy desde la sanación, pues, muy transpersonal, ¿cierto? Y espiritual, así que hoy honro pues a mi maestra Viviana Cortázar, pues que eso es y su esposo que fueron mis maestros, pero ahí, digamos, vivimos un proceso también muy desde la sanación espiritual, pero hay otros procesos de coaching que son muy desde la confrontación, muy desde la exigencia, y uno de los retos es vaya y llame a su mamá y dígale a su Mm, mamá que la ama. Pues eso es muy, yo a veces he sentido que son tareas como muy desde la sin fuerza. sentido. Desde la fuerza y si siquiera trajiste eso porque vuelve el tema de que el coaching se ve desde la fuerza a hoy en muchas partes y el coaching no es fuerza. El coaching es dejar esa duda, digámoslo así, reflexivamente hablando, en la pregunta abierta para ir a fondo. Pero ir a fondo es, primero, úntese un poquito de ese dolor que le está ocasionando inconvenientes, por decirlo así, o le está generando inconsistencias, pero cuando ya usted lo integra en ese aceptar lo que pasó con mamá y con papá, es que es la fuente, o sea, yo relaciono a papá y a mamá, y ahora que lo hablo, no sé si has visto que uno cuando conecta algo en toma, tiene dos paticas. Cuando uno hace esa conexión, con esas dos paticas genera energía. Ah, Entonces, para mí qué bonito. esas dos paticas son papá y mamá, porque Buena metáfora. conecta uno con ellos y ya das energía y le das vida a tu ser, Muy obviamente dándoles el lugar correspondiente. Entonces, volviendo pues como al tema, pues cuando tú mencionas tu proceso de sanación, te das cuenta que ahí pues transformas, pero el coaching se nos ha vendido como que no, tú pues vamos desde la motivación, pero hay que tener presente que todos tenemos internamente asuntos por resolver, historias familiares por resolver, muchas cosas por resolver y que para eso hasta el último minuto de vida nosotros terminamos haciendo tareas correspondientes a nuestro crecimiento, pero a medida que vamos paso a paso, nos vamos dando cuenta en el alrededor, en el externo, lo que está pasando en el interno. Entonces, cuando Total. en el externo vemos resultados como que te dicen, hijo, te amo, o en el caso de mamá, o que simplemente papá se empieza a sentir esas, pues, yo no sé cómo explicar eso, pero yo he sentido mucho a mi papá últimamente en mis cosas y cuando estoy como en emociones de baja frecuencia, mismo siento como que me pone la mano y me sube, o sea, Muy bien. como, ay, sí, este sí lo está sintiendo, no, no, es algo como muy intuitivo de mi alma. Entonces, a lo que voy con todo esto es que cuando uno hace el trabajo internamente, el resultado se ve afuera, Muy porque el resultado externo es del interno. Entonces, por el tema de mamá va en ese camino, ya estoy súper más conectado con ella. No la qué miro bueno. como con esa rabia o esa fuerza que internamente me daba como al no abrazarla y eso. Entonces, es muy bonito eso, la verdad. Y ahí, Súper. Eh, bueno, Juan Pablo, yo pienso que vamos a ir como haciendo unas conclusiones súper, en este arte de sanarte a través con de la constelación constelarte, el arte de de constelar, cosas. las constelaciones más que una terapia, es una forma de ver la vida, una forma de estar en la vida desde el orden, los órdenes del amor. Y el tema de la vocación y la profesión, pues obviamente es un tema maravilloso. De hecho, en los miércoles de Círculo de Sanación, todos los miércoles, este miércoles que viene 7 no va a haber Círculo de Sanación porque es el Día de las Velitas y pues la comunidad estamos alrededor de la luz y las familias Claro, y los amigos, pero vamos a estar, te cuento, para que nos motivemos el 14, que va a ser el último miércoles de diciembre, donde vamos a hacer nuestra clausura. Que quiero tener allí, Juan Pablo, para que nos des también tu testimonio.
Es una vía Zoom, el Círculo de Sanación de todos los miércoles, que durante todos estos 2 años, después de pandemia, hemos creado una familia maravillosa en Círculo de Sanación y Constelaciones. Vamos a estar el 14 a las 7 de la noche en una super rumba, mentiras, una super clausura, con premios, con regalos, con testimonios. Va a ser muy bonito porque vamos a estar la comunidad de Círculo de Sanación allí, unidos despidiendo este año. Y les Ah, tengo otra súper. noticia, Juanpa. Tú te vas a formar como constelador familiar. Tenemos ya la formación, constelaciones familiares online. Va a Oh, ser súper. súper, súper, va a ser con la Universidad CUDEC de México. Yo de Va por a sí ser estaba pendiente de esa online. información. Así que el miércoles, el 6, el martes 6 a las 8 de la noche, vamos a tener una masterclass, Juan Pablo, para que estés allí y todos los que quieran conocer de qué trata la formación internacional online de constelaciones familiares. La idea, Bert Hellinger dijo que para el 2030 el mundo entero tenía que conocer de esta terapia, pero miren, ya hoy 2022, el mundo entero ya conoció porque gracias a mi otra yo, A la gracias serie. a mis ancestros, el dolor no es, este dolor no es mío, bueno, todos estos libros que venían de antes, estos libros yo ya los conocía de antes de mi formación, ya el mundo necesita muchos terapeutas y ustedes cada uno están invitados para que el martes se unan a esta masterclass donde vamos con Doralba, es mi colega, mi compañera, somos las líderes de traer esta formación desde la Universidad CUDEC de México para que ustedes pues puedan formarse. ¿Vas a estar en esa formación? Sí, 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 estaba súper pendiente de esa información, estaba esperando pues como Súper, con muchas ganas esa información. Entonces, claro, el 6 me voy a sumar ese Zoom listo. para estar en primera fila. Perfecto. Y bueno, tenemos dos actividades que son dos actividades que vamos a trabajar la parte para cerrar este año, este capítulo sobre cerrando ciclos y nuevos comienzos, que van a ser el 15 de jueves 15 va a ser online, ¿sí? Para las personas de otros países, de municipios que no puedan hacer este taller vivencial. El 15 lo vamos a hacer online, Juan Pablo, que se llama Cerrando Ciclos, Nuevos Comienzos, el dinero y la manifestación. Va a ser súper bonito, van a ser 3 horas de coaching y constelaciones familiares, programación neurolingüística, va a ser poderoso para cerrar ciclos del 2022 y abrirnos al 2023. Y el mismo evento presencial va a ser en Sabaneta. ¿Cómo te parece? Para todas las personas de Ah, sí, Medellín eso te y iba a área preguntar, yo ya lo metropolitana. tengo presencial Tú, tú, justamente, tú ya estás inscrito, sí, ahí estamos. presencial. Entonces, Juan Pablo, estaremos en otro live en tu canal, ya Sí, nos en el dirás canal de cuándo. Camino, cuando ya solucionemos el tema técnico que nos limitó hoy, pero nos llevó a este rediseño de estar aquí, en un Bueno, espacio muy bonito. Y aprovecho para invitarlos, Camino a la Vocación, que es mi proyecto personal, o el centro vocacional y el Ser Camino a la Vocación, tiene un taller lanzado para el 11 de diciembre a las 7 de la noche hora Colombia, que se va a llamar La Vocación te anda buscando. Es un súper. espacio para cerrar el año en donde te vas a hacer un encuentro con la vocación en vivo y en directo y sobre todo se te van a despertar muchas cosas para ir a descubrir esos dones y talentos, esas habilidades, esas cosas, todo eso que tiene que ver con la vocación interior y conectar ese propósito de vida para integrarlo en el vehículo, sea profesión o emprendimiento que estés llevando y poder transformar. Así que totalmente Listo. y cordialmente invitados. Y también a la lectura. Nosotros hacemos parte de la lectura todos los días. En diciembre estamos yendo solo los días hábiles a las 8 de la noche, vía Meet. Si tienen interés por leer temas del ser, en este momento estamos leyendo un libro súper valioso que es Hay mis ancestros. Si Yo lo quieren saber más propuse. información, sí, sí, eso fue una lección súper masiva y gracias a tu recomendación ha tomado un libro muy, muy profundo y cómo se integran toda la información que uno va teniendo desde los ancestros. Hay dos Entonces, películas que yo recomiendo, que es Mi Otra Yo, para quienes todavía no la han visto, y otra película que me encantó, que es Estar Bien, Estar
¿Está bien? No, no está bien. Está bien no estar bien, sí, sí, ya sé Muy cuál es. bonita, me gustó mucho para que, pues bueno, son recomendaciones. Muchas gracias a ustedes, todos los que están allí, por estar ahí pendientes. Dios les Sí, bendiga. Un abrazo arcoíris sí, para todos. total. Y Juanpa, un abracito arcoíris. Muchas gracias por estar ahí Ah, presente. a ti por Hasta, abrir este espacio también. Un abrazo, hasta una el linda noche. martes a las 8 de la noche. Un Cuídense mucho. abrazo. Chao, Chao. feliz noche. Chao.